Esto es La Opinión Hoy. El creciente número de muertes por lesiones relacionadas con armas de fuego y el impacto que representa en la salud mental de la sociedad ha hecho que de manera oficial este tipo de violencia ya sea considerada una crisis de salud pública y nacional en los Estados Unidos. Hoy nos acompaña Jesús García, nuestro especialista en política, inmigración y asuntos nacionales de la opinión, para hablar un poco sobre este muy preocupante tema. ¿Cómo estás, Jesús? Hola Enrique, muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí como siempre. ¿Cómo se llega a esta conclusión? ¿Quién está avalando este informe, Jesús? Bueno, hay que considerar que es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos lanza una alerta como tal, una advertencia señalando que la violencia con armas es un problema, es una crisis de seguridad pública y nacional en los Estados Unidos. Esto lo hace el cirujano general de los Estados Unidos, Vivek Murthy, quien dio a conocer un reporte justamente el día de hoy sobre la problemática que representa la violencia armada en los Estados Unidos y cómo enfrentarla, por lo cual considero que era importante señalarlo y considerarlo como una crisis ya a nivel nacional, principalmente porque ha afectado también y bueno, ha aumentado la afectación para niños y adolescentes. Solamente para dar uno de los datos, por ejemplo, el 54% de los adultos revela que ellos o algún miembro de sus familias han experimentado algún incidente relacionado con las armas. Y en el caso de los menores, por ejemplo, el 21% ha sido amenazado directamente con un arma de fuego. Perdón, esta en la misma encuesta general que acabo de mencionar. Ya enfocado, por ejemplo, en cuanto a los menores, los suicidios, por ejemplo, han crecido en los Estados Unidos y el incremento mayor se ha establecido entre los menores entre 10 y 14 años, con un alza del 68%. Estas cifras no dejan de ser alarmantes, por supuesto. Me imagino que también el impacto no solo se limita a niños y adolescentes, sino a los adultos. Ahora, ¿cuál es la resonancia que podría tener el conocer de primera mano toda esta información? Ahora, básicamente, esta alerta permitirá al gobierno del presidente Joe Biden, que es el que establece la alerta como tal. No sabemos, por ejemplo, si gana el expresidente Donald Trump la presidencia, si mantenga esa alerta, porque hay que recordar que cada administración establece prioridades de políticas y en este caso la administración Biden sí ha estado muy enfocada a la violencia contra armas. Ha sido una de las partes fundamentales de la política, digamos, contra la violencia en los Estados Unidos. Y lo que está señalando el almirante es que finalmente se tienen que establecer políticas muy similares de concientización, o sea, de trabajo tanto de prevención como de acción inmediata, como lo que se hizo, por ejemplo, contra la lucha contra el tabaquismo, por ejemplo, o contra los accidentes automovilísticos, que también fueron señalados en algún momento como un problema de salud pública y de seguridad nacional en los Estados Unidos, de seguridad pública. Entonces, estos elementos van a permitir elaborar, digamos, a nivel nacional estrategias distintas o al menos sentar las bases para elaborar estas estrategias y tener un diálogo distinto con los estados. Hay que recordar que aunque la administración federal puede tomar ciertas iniciativas, son los estados, considerando la federación en Estados Unidos, los quienes, digamos, establecen los diversos programas y que reciben el soporte a nivel federal, pero que deberían de aplicar, digamos, cada una de las acciones que se determinen en un futuro determinado. Por supuesto, esto podría ser muy diferente en caso de que la alternativa política fuera la otra. Exactamente, hay que recordar que el expresidente Donald Trump y en general los republicanos pues no están muy de acuerdo con estas políticas en contra de la violencia con armas. Digamos, no es que estén a favor de la violencia con armas en sí o abiertamente, sino que no están a favor de reducir, por ejemplo, el acceso a armas, que significaría un elemento sustancial justamente para reducir la violencia con armas. Nada más para dar unos datos, en lo que ya llevamos del 2024 ha habido 249 tiroteos masivos. Hay que recordar que se consideran tiroteos masivos aquellos donde al menos 4 personas han muerto o fueron heridas
en estas acciones. Uno reciente ocurrió en un balneario, justamente un día en que la gente pues estaba básicamente divirtiéndose. Una persona lanzó 28 tiros y pues bueno, hubo 2 personas muertas y varios más heridos. Entonces, ese es el nivel de problemática que se está viviendo aquí en los Estados Unidos, y es la primera vez que pues evidentemente un funcionario de este nivel pues lanza una alerta justamente para tomar acciones posteriores. Vamos a ver hasta dónde pueda llegar. La verdad es que veo muy complicado debido justamente al lobby a favor de armas que existe tanto en el Congreso, en Washington a distintos niveles, como en otras partes, en otros estados donde, bueno, gobiernan los republicanos y tienen una relación muy cercana con productores de armas y con la Asociación Nacional de Rifle, por ejemplo, que también está en contra de este tipo, pues digamos, de alertas que podrían inhibir la compra de armas, que no sería ya negocio para ellos, ¿no? Definitivamente, pues el problema es lo suficientemente grave como para tratar de que las agendas tomen conciencia de la importancia de hacer algo al respecto. No sé si quieras agregar algo más, Jesús. No, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Cabe recordar que, por ejemplo, hoy es el aniversario, el segundo aniversario de esta ley que se aprobó bipartidista justamente para tratar de reducir la violencia con armas. Y aunque la administración Biden trata de separar ambas acciones, pues evidentemente sí hay una conexión porque van en una misma ruta. Enfrentar justamente cómo controlar la compra-venta de armas también de una mejor manera y también reducir de algún modo la violencia pues generada pues por esta industria. Un tema de la mayor relevancia sin duda. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias a ti y hasta pronto. Escucharon a Jesús García aquí en La Opinión Hoy. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Bienvenidos y bienvenidas sean a La Opinión Hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y es momento de platicar con Araceli Martínez de la Ronda Política de la Semana, Araceli. Y muchas cosas hay, pero al parecer hay algo récord, algo que sobresale, y es una recaudación por ahí del presidente Biden. Cuéntenos un poquito sobre ello, por favor. Así es, como saben, estamos en plena campaña para elegir presidente de Estados Unidos en noviembre, y entonces, como parte de esa campaña, los candidatos recorren el país para recaudar fondos, y tuvimos aquí la semana pasada al presidente Biden que vino a recolectar fondos, y obviamente pues los políticos demócratas acudieron a su encuentro con el fin de hacerle donativos para su campaña, pero ahí ocurrieron cosas muy interesantes. Bueno, en primer lugar le fue muy bien porque se llevó bastantes millones de dólares en recaudación, fueron muy generosos, y también parte de eso fue que estuvo el expresidente Obama, la esposa de Jill Biden, la esposa del presidente Biden. Entonces, pues se reunieron en un teatro del centro de Los Ángeles y ahí pronunciaron sus discursos, y entonces la gente pues se emocionó y aflojó la cartera, ¿no? Y entonces se mostró pródiga ayudando a Biden con donativos para su campaña electoral. Pero creo que lo interesante es lo que estaba ocurriendo tras bambalinas, y es que se hicieron presentes 2 concejales de Los Ángeles que son, que han estado en aprietos, ¿no? Uno de ellos fue el concejal Kevin de León, que busca la reelección al cargo, y entonces se presentó. Él estuvo involucrado en aquel audio del 2022 que se hizo público en el 2022, en el que se ve involucrado en una plática en la que se hicieron comentarios racistas. Entonces él pues se hizo presente. Hay quienes no le perdonan todavía eso, y él llega ahí, y entonces pues la ventaja que tuvo es que los medios de comunicación se le fueron encima, tuvo bastantes reflectores y logró pues la atracción que quería, la atención que quería de los medios de comunicación. Obviamente no pudo estar en la sala VIP donde estuvieron la alcaldesa Karen Bass, el exalcalde de Long Beach, que ahora es congresista. Entonces, pero sí, pues estuvo ahí, o sea, logró lo que él quería, ¿no? Captar la atención y tener prensa y salir en los medios, ¿no? Él, y tratando también en este afán de él volver a insertarse en ese sistema que
que trató de desecharlo, de hacerlo a un lado cuando cometió el error de involucrarse en una plática de corte racista. Pero por otro lado, también tuvimos al concejal que enfrenta cargos, que tiene acusaciones de cargos criminales, el concejal afroamericano que estuvo también por ahí, y entonces Curren Price, él estuvo ahí, y entonces a él sí no le dejaron entrar porque recibieron a Biden las protestas en contra de las protestas pro-Palestina, que están en contra de el papel que está jugando Israel en el conflicto del Medio Oriente. Entonces no lo dejaron pasar y además no solo eso que no lo dejaron pasar, sino que lo abuchearon por los cargos estos criminales que enfrenta. Así que fue una visita muy agitada, ¿no? Que por un lado estos manifestantes afuera pro-Palestina, a un concejal que no lo dejan entrar, el otro que sí logra entrar y que recibe toda la atención mediática, y adentro pues aquellos que sí tuvieron el acceso pues pudieron sentarse y platicar ahí con Biden, ¿no? Estar cerquita del presidente Biden. Y también quiero comentarles que el boleto costaba, el más barato en Gallola, ya en lo último, $500, y el más caro, 500,000. Entonces, pues hubo quien los pagaron. Ahí estuvieron artistas como George Clooney, Julia Roberts, Barbra Streisand, estuvo el gobernador Gavin Newsom. Entonces, pues fue un evento interesante ver cómo se maneja la política, ¿no? El alcalde que estuvo ahí, de Long Beach, que se me olvidaba, es Robert García. Así que, perdón por mi memoria que me falló ahí. No, pero pues con razón juntaron tanto dinero, Araceli. Imagínate pagar de entrada un boleto de ese costo y después todavía aflojaron la cartera, como bien dices, pues hubo un recaudamiento récord, como bien decías. Oye, Araceli, por ahí una buena noticia, el burrito se queda en Los Ángeles. Bueno, en Los Ángeles tenemos la Placita Olvera, que es el símbolo de Los Ángeles, porque ahí nació la ciudad de Los Ángeles, que fue fundada por sinaloenses y sonorenses. Entonces, en esta plaza tradicional de Los Ángeles hay un burrito que antes era un animalito real, pero después, por cuestiones prácticas, lo cambiaron, lo hicieron de cartón y fibra de vidrio, y entonces ahí la gente, los turistas y no turistas, van y se toman la foto en el burrito como un recuerdo de su visita a la Plaza Olvera, al corazón de Los Ángeles. Pues ese espacio se le ha concesionado a una familia por muchos años, pero la administración que maneja la Placita Olvera decidió que ya no más, que lo iban a quitar, no sé si con la intención de meter a otra persona que les pague más de renta, ¿no? Pero lo que no entendemos es que ese burrito es muy popular, no solo entre los turistas, sino gente que va de diferentes partes de Los Ángeles. El condado de Los Ángeles es muy grande, o que viene del sur de California y se quieren tomar la foto con el burrito, porque además se pueden poner un sombrero, charro, se pueden agarrar unas armas como para recordar la época de la revolución, hay una carreta. Entonces decidieron que era hora de que cuando se muere la señora, la última, que era de esta familia, entonces deciden ya no renovarle a los hijos, y los hijos pues empezaron a movilizar porque los querían sacar, y obviamente sacar al burrito, y pues finalmente el concejal Kevin de León presentó una moción para que se quedara, lo que obliga a la administración de la Placita Olvera a negociar con los hijos de los dueños, de los concesionarios originales, una renta para que pues esta atracción, que al final de cuentas es una atracción muy popular, pueda permanecer ahí. Ojalá que ya esto termine ahí. Y es que si bien el burrito sí es algo turístico, también es algo de identidad, ¿no? Sí, es una tradición, es una identidad, nos identifica, es parte de la Placita Olvera, que es, como dije, el corazón de Los Ángeles. Y es una buena noticia, el burrito no cayó víctima de la gentrificación. Hasta la próxima. Muchas gracias. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Millet para comentar un día más de actividad apasionante en la Copa América, que está sacando fuego en las canchas de Estados Unidos. A primera hora, el combinado de Canadá venció por la mínima diferencia a su similar de Perú en el arranque de la jornada 2 de la fase de grupos, en duelo disputado en el Children's Mercy Park en Kansas.
La expulsión de Miguel Araujo al minuto 59 fue determinante para el desenlace del partido, que se definió al 74 con gol de Jonathan David. Canadá suma 3 puntos en el grupo A, que se definirá en la última jornada. Y en el prime time de la competencia, Argentina y Chile revivieron las hostilidades de la última década en un partido con sabor a revancha. Y sí, el campeón del mundo se vengó de esas 2 finales perdidas ante La Roja y sacaron el triunfo en el estadio MetLife de New Jersey con gol de Lautaro Martínez prácticamente en el tiempo de compensación. El equipo de Leo Messi consiguió con esto su pase a los cuartos de final de esta Copa América, pero antes enfrentará el sábado a Perú buscando el primer lugar del grupo. Para el día de hoy, miércoles, Ecuador se medirá con Jamaica en el Allianz Stadium de Las Vegas a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche la selección mexicana por el boleto a la segunda fase del torneo ante la durísima Venezuela, que busca exactamente lo mismo. Todo esto en el tiempo del este. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda García y es un gusto saludarles en este Pulgar Arriba. Hoy les cuento que el Consejo Ambiental de la Unión Europea finalmente adoptó la Ley de Restauración de la Naturaleza, marcando el último paso para que esta propuesta tan esperada se convierta en ley. Este resultado es una gran victoria para el medio ambiente, la acción climática, los ciudadanos y el futuro de Europa. Los Estados miembros cumplieron sus compromisos y con una mayoría de 20 países que representan el 66.07% de la población, la ley fue aprobada oficialmente. Esta ley se ha enfrentado a uno de los viajes más tumultuosos en la historia de la legislación de la Unión Europea, después de que sobreviviera una campaña de desinformación sin precedentes. Corría el riesgo de ser rechazado en el último paso del Consejo de Medio Ambiente. Sin embargo, al final triunfó el apoyo a la ley, que establece unos ambiciosos objetivos de restauración. Entre ellos, se incluye la recuperación del 20% de los ecosistemas terrestres y marinos de la Unión Europea para 2030, así como la restauración total de los ecosistemas degradados para el año 2050. Resulta fundamental que estos documentos estratégicos se desarrollen con la máxima participación pública, incluyendo a todos los sectores. De esta forma, se evitará la desinformación que casi trunca esta importante norma que, por lo pronto, celebramos con un pulgar arriba. Muchas gracias por escuchar esta emisión de La Opinión hoy. Mi nombre es Carlos Millet y les recuerdo que si este podcast fue de su agrado, le den like, se suscriban y sobre todo lo compartan con todos sus amigos para que nunca se queden sin conocer las noticias más importantes de La Opinión. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.